Verifiquemos todos que tenemos sonido, amén. Saludo a todos a los que están aquí en la congregación en este cierre de Shabbat. Igualmente saludos a todos los que están en casa. Les decía que yo creo que hay un grupo, no sé si es hoy, en esta noche o mañana, están celebrando Pesaj. Les decía a ustedes pues que ¿cómo saber cuándo es Pesaj? ¿Cómo saber el verdadero calendario, la verdadera fecha? ¿Cómo lo sabemos? A ver, es sencillo, mis amados. ¿Ustedes se acuerdan de aquel pasaje de las Escrituras cuando el Mesías le lavaba los pies a sus discípulos? Vámonos al libro de Johanán. Rizo, Juan, que lo que no has entendido ahora lo entenderá después. Aleluya, gracias, hijo mío. Johanán, creo que Johanán 13, vámonos todos a Juan 13. Así es. Vámonos todos a Juan 13 para que puedan comprender. Lo tenemos todos, Johanán 13. Juan 13. Johanán Hamabdil. Johanán el inmersor. Aleluya. 13, ¿verdad que sí? De todo. A él era la noche prepascual. Fue la noche en que a él lo entregaron, ¿se acuerdan? Él se sienta a comer con sus discípulos esa noche. Y una vez que él come con ellos, él se levanta de la cena, verso 4, léalo conmigo. 5 dice que él llena la vasija con agua para lavar los pies a sus discípulos. Y en el verso 6 usted puede ver que Pedro, Kefas, le pregunta: ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Dando a entender, ¿tú cómo me vas a lavar los pies a mí? Verso 7. Ese pasaje nunca lo olviden. Verso 7. Kefas, Pedro, había caminado 3 años con el Mesías. 3 años. El mejor maestro de los maestros. Sin embargo, no todo lo podía entender Pedro. La palabra del Eterno es tan grande que el Mesías, hasta ese momento, no le pudo haber enseñado todo. ¿Qué le dijo entonces el maestro a Pedro? Verso 7. Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, mas lo entenderás ¿cuándo? Después. Amén. Amados en la fe, nosotros no estamos obligados a entenderlo todo de una vez. Cuando hay algo que usted no entienda, como el tema de los calendarios, no se desespere. ¿Sabe por qué no hay que desesperarse? Porque la vida dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Qué es lo que uno hace? Lo mismo que usted hace en su casa con sus hijos. ¿Ah? ¿Cómo usted hace en su casa con sus hijos? Yo le pregunto a usted. Usted le enseña por la edad, ¿verdad que sí? ¿O no es así? Usted le enseña de acuerdo a la edad del niño. Entonces, de acuerdo a la edad, usted le va enseñando. De acuerdo a la madurez, usted le va enseñando. Pero usted no trata
de que él aprenda algo que no sea acorde a él. El tema del calendario es así. Porque hay tantas cosas sencillas y fáciles que aprender en la Torá que todavía el pueblo no sabe. Hay tantas cosas fáciles y sencillas que el pueblo desconoce. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo decir un shiur, una clase diaria, una aliyá diaria? ¿Cómo yo puedo desarrollar una aliyá de la lectura que yo leo? ¿Y cómo eso yo lo puedo aplicar a mi vida? Fíjense para que ustedes vean. Número 1, no hay tiempo. Número 2, entiendo, pero no sé escribir. A eso le ocurre a muchos, como al perro. Usted ha visto que su perrito aquí entiende de todo. Usted lo regaña y él se va. Usted lo llama y él viene. ¿O no es así? Pero ese perrito le habla a usted. Así a veces nos ocurre. Entendemos todo igual que un perro, pero no podemos hablar. Ay, sí, yo sé que sé. Escríbelo, pues. ¿Y por qué no podemos desarrollar mucho? Porque muchas veces nuestra mente está ocupada. Esta semana sorprendió un hermanito. Lo había mandado su alea diaria y estaba con el celular aquí, vea. Que me tenían los oídos reventados con los jueguitos esos que tienen ellos del celular. Pero usted viera lo entretenido que estaba, lo embelesado que estaba. Yo le aseguro que el día que tiene una novia no va a estar embelesado así, como estaba, hasta que se le salía la baba. Con ese jueguito ahí metido, que sonaba como cuando la gente juega casino, que suena una maquinita, clink, 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 y la bomba sonaba. Yo, wow, tremendo. ¿Sabe por qué? Porque hay que sentarse, hay que meditar, hay que orar, hay que buscar revelación, y eso lleva un tiempo. Entonces muchas veces nosotros no entendemos que todo tiene su tiempo. El Eterno quiere que vayas a lo más sencillo para que luego vayas a lo más difícil. Cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 15, vamos para que vea algo, no se lo olvide por favor. Mire que todavía no puedo entrar a la enseñanza, pero son elementos muy necesarios, son cosas bien elementales. Hechos capítulo 15, ¿se acuerdan? Que nos habla acerca del debate que tenían Pablo, Saúl, con los hermanos que habían bajado de Judá, que decían que si no se circuncidaban conforme a la Torá de Moshe, no iban a poder ser salvos. Bueno, elevaron esta consulta a los shalejín, a los apóstoles, y los apóstoles finalmente les dieron un consejo. Vamos a ver cuál fue ese consejo que ellos le dan al final. ¿Cuáles fueron las palabras que le dieron? En el capítulo 15, verso 29, a la gente nuevecita que estaba viniendo a congregarse, estos fueron los consejos. Empiecen con 4 mandamientos elementales. ¿Qué es lo primero que usted tiene que enseñar? Número 1, verso 29. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. ¿Se dan cuenta? Que se abstengan de lo que se sacrifica a los ídolos. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron allá? 4 cosas elementales. Número 1. Porque en aquel entonces, como hoy en día, pues, dije, hermana, la invito a la cena de Navidad. Yo sé que usted no celebra, pero mire,
yo hice una cena de Navidad. ¿A quién se le dedicó esa cena? Aló. ¿Ah? Hermana, yo sé que usted no celebra el Día de las Madres, pero mire, yo hice una cenita, venga para que coma de la comida. ¿A quién le dedicaron eso? Todos sabemos que es la Inmaculada Concepción, a una virgen. Entonces usted, sin darse cuenta, usted se está comiendo una comida que fue dedicada a ese espíritu. No, hermana, que el 31 de diciembre hizo una comida. ¿Dedicado a quién? Al dios Janos, un dios griego que tenía dos caras, una para adelante y otra para atrás. No, que mire, lo que pasa es que es el día de la amistad y del amor y la amistad. Y tú sabes que de todas maneras Dios es bueno. ¿A quién le dedicaron eso? A un ídolo llamado Cupido. ¿O no es así? Entonces, Pablo dice, los apóstoles dicen, señores, todo lo que es dedicado, eso, aténganse de eso. Número 2, ¿qué más? Verso 29. De lo estrangulado. Lo que se estrangulaba, o sea, la gallina, el animal se agarraba, no se le degollaba, no se le sacaba la sangre, sino que se le daba vuelta, pues. Al animal se le pegaba con un palo en la cabeza, ¡puquiti! Y se le desnucaba y caía. Y quedaba con la sangre por dentro. ¿Ya estamos claritos? ¿Vamos bien hasta ahí? Fornicación. Ya todos saben lo que es la fornicación, ¿verdad? ¿Qué más dice? Dice, y de sangre. Sangre, porque recuerde que la sangre no solamente era utilizada para comerse. La famosa chorizos que hacen de sangre de los animales. Hay pueblos donde comen la sangre como parte de sus ritos, su comida normal. Otros lo utilizan para hacer brujería, hechicería, ocultismo, la sangre. Entonces había que abstenerse, dice, de esas 4 cosas. ¿Estamos claritos hasta ahí? ¿Aló? ¿Estamos claritos hasta ahí? Ya. ¿Por qué no había que desesperarse por más cosas? ¿Por qué no? Ahí mismo lo dice, ¿ve? Dice, porque guardándose de esas cosas, harán bien. Permanezcan firmes en nuestro Adón. Permanezcan firmes en el Adón. Permanezcan firmes en nuestro Adón. O sea, ustedes se guardan, dice, escojan eso, mantengan eso. Y tranquilo. Si ustedes se guardan, escojan eso, mantengan eso. Y tranquilo. Esto usted lo va a ver nuevamente en el verso 20. Échese más para atrás, porque adelante fue el testimonio. Pero en el verso 20 es donde yo quería nuevamente, y el 21, que usted observara lo que dice allí. Sino que les enviamos un mensaje diciéndoles que se aparten de la contaminación de lo que se sacrifica a los ídolos. Apártense de la contaminación que se sacrifica ¿a quién? A los ídolos. Vamos clarito hasta ahí, ¿verdad? Nuevamente, fornicación. Nuevamente, de lo estrangulado. Y nuevamente, ¿de qué más? Sangre, ¿verdad? Estamos claritos. Eso es lo primero que hay que enseñar. Ahí dice el calendario por algún lado. No, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 21, es donde está el secreto. Y quiero compartirle a ustedes.
Dice, porque desde las primeras generaciones, Moshe, o sea, la Torá, ha tenido quien la enseñe en cada ciudad y tienen quienes la lean en día de cada Shabbat en las congregaciones. Ellos no tenían que desesperarse por más cosas, porque en cada lugar a donde ellos fueran iba a haber alguien enseñando la Torá. ¿Se da cuenta? Si quien enseña la Torá sabe qué te va a enseñar primero y qué te va a enseñar después. Es un proceso, ¿verdad, Manadayan? Entonces, si tú no entiendes muchas cosas elementales de la Torá, yo para qué te voy a enredar con un tema como el nombre calendario si ni siquiera la palabra calendario existe en la Torá. En la Torá no existe la palabra calendario. Entonces, si los apóstoles dicen, díganle a la gente que no se preocupe, que aprendan estas cosas básicas, que en cada lugar hay quien enseñe Torá. Entonces, yo tengo que ir donde enseñen Torá. En ese lugar donde enseñan Torá, no virtualmente, porque Pablo no dijo, ni los apóstoles dijeron, ustedes se van a conectar y virtualmente van a aprender de un roe en México, que les va a decir el calendario correcto. No dice eso, ¿verdad que no? Sino que en cada ciudad, anda esa ciudad, ahí hay un lugar donde se te enseña Torá. Y conforme se te enseñe en ese lugar, que enseñen la Torá y vivan Torá, tú la vas a vivir. Por eso usted va a ver que hay gente que enseñando que el Shabbat cae lunes o cae martes, pero usted no vive con ellos. Usted no está en la ciudad donde viven ellos, entonces usted no sabe si ellos guardan ese lunes o ese martes. Usted no lo sabe. Pero es fácil sentarse, porque yo sé que me van a ver por el YouTube, porque soy carismático, porque pago un espacio para yo salir en YouTube de primero. Cada vez que abro el YouTube, sale de primero mis mensajes, porque estoy pagando y todo el mundo se conecta allí. Y empiezo entonces a enviar mensajes un poco que pongan a la gente estresante y pensante, que el mundo se va a acabar, que se va a estrellar, viene una estrella, un meteorito y se va a estrellar contra la tierra y no vamos a morir. Y la gente corre en zozobra, que la luna se va a poner roja y que nació una ternera roja en Israel, en Jerusalén, y vienen cuantas profecías que nunca se cumplen. Entonces usted va a encontrar cuanta locura que va a impresionar a la gente, pero usted no vive con ellos para ver si efectivamente ellos viven lo que ellos enseñan. Nosotros tuvimos la experiencia de una hermana que fue engañada por estos movimientos y ella misma le puede dar testimonio si ella podía guardar el lunes o podía guardar el martes o el miércoles cuando le habían dicho que eran correctos, que había que guardar. Entonces todo eso surge por el problema de los benditos calendarios. ¿Qué les pido yo? No se desesperen, tengan shalom. En su momento van a aprender. Como le dijo el Mesías a Pedro, lo que tú no has entendido ahora, lo vas a entender después. Esta semana estudiamos acerca de las ofrendas. Levíticos, capítulo 1, hasta Levíticos, capítulo 6. Estudiamos 6 ofrendas. Pero recuerdan que dijimos que había muchas ofrendas, ¿se acuerdan? Vimos la primera ofrenda, la ofrenda de Caín y de Abel. ¿Cuántos se acuerdan de ella? Ambas eran ofrendas voluntarias, ¿se acuerdan? La ofrenda que presentó Noé. Una ofrenda fue la primera ofrenda kosher, ¿se acuerdan? El voto que hizo Jacob, el primer neder, se dice en hebreo neder. Vimos el primer maaser, el primer diezmo, el que le ofreció a Abraham, al Melech Sadik, al Melquisedec. ¿Se acuerdan? Vimos la primera ofrenda de Terumá, la ofrenda por el templo, ¿se acuerdan? Vimos la ofrenda de lo primero, Reshit, ¿se acuerdan?
Cuando el Eterno le dijo, dile a mi pueblo que aparten para mí el primero de los niños nacidos, el primero de los terneros o corderos nacidos de una cordera que por primera vez o vaca hubiese dado a luz. ¿Se acuerdan? Y ahora empezamos a ver algunas otras ofrendas, como son estas ofrendas específicas. Capítulo 1, ofrenda del holocausto, que ya la vimos, por cierto, en Éxodo capítulo 29. Esta ofrenda es llamada la ofrenda de Olá. Apúntelo ahí. Ofrenda de Olá es la ofrenda del holocausto. En una Biblia en castellano también es llamada ofrenda de ascensión. En otra es llamada ofrenda quemada. En otra es llamada ofrenda de holocausto. Pues toda esa ofrenda en hebreo se le llama Olá, ofrenda de Olá. En el capítulo 2, ofrenda de vegetales. Otros dicen ofrenda de grano. Ahí entra también la ofrenda de libación. Dentro de estas ofrendas entra la famosa ofrenda de libación, ofrenda de granos, también llamada ofrenda de vegetales. Esta ofrenda es llamada la ofrenda de minjá. Escríbala ahí. Ofrenda 2, o Levítico Vallicara 2, ofrenda de minjá. También es llamada ofrenda de cereales. Esta es llamada también en castellano ofrenda de oblación. Oblación. Mientras que la una es ofrenda de ascensión. Amén. Estamos repasando los nombres para que usted lo apunte allí. Capítulo 3. Entonces es llamada la ofrenda de paz en castellano. También llamado Shelamín, ofrenda de Shalom, Shelamín. Ofrenda de Shelamín. Amén. Capítulo 4. Ofrenda por el pecado. Es bien importante que lo comprendan. Ofrenda por el pecado. Esta ofrenda es llamada ofrenda de Hatat en hebreo. Hatat. Ofrenda de Hatat. Capítulo 5. Ofrenda por la culpa. Ofrenda por la culpa. ¿Qué nombre se le dice en hebreo a esta ofrenda? Escríbale, Asham. Ofrenda de Asham. A-S-H-A-M. Asham. Ofrenda de Asham. Es bien importante porque a nosotros se nos enseñó a todos llamarle ofrenda. Todo se le llamaba un solo nombre, pero en el original no era así. ¿Y por qué es importante? Es importante para que tú entiendas cuándo presentar tu ofrenda de acuerdo a la Torá y no de acuerdo a lo que el líder espiritual piensa o cree que debe presentarse. Y por último empezamos a ver el capítulo 6. Esta ofrenda es llamada la ofrenda por fraude. Ofrenda por fraude. Esta ofrenda, si no, después le conseguí el nombre en hebreo, si alguien lo tiene por ahí, después me lo pasa. Amén. Porque recuerden que yo también estoy aprendiendo con ustedes. El capítulo 6. Esta ofrenda es llamada ofrenda por fraude. ¿Cuándo estas ofrendas eran presentadas? ¿Y cuándo eran ofrecidas? Eso es lo más importante. Porque es importante que tú lo comprendas por varias razones. Número 1, ¿qué dijo el Mesías? Que él había venido a abolir a la Torá y que él había venido a decir que ya no era necesaria la Torá.
Él dijo, no piensen que yo he venido a abolir. Yo no he venido a abrogar la Torá. Yo he venido a cumplirlo. ¿Eso qué significa? Pues significa que entonces la Torá está vigente. Recuerden que al principio les dije que nosotros, a diferencia de los judíos, no fue dejado el Ruach HaKodesh. Y el propósito del Ruach HaKodesh es guiarnos cómo aplicar Torá en las cosas que nosotros vemos. Los judíos, pues, dejaron sus rabinos y ellos tienen sus aplicaciones de lo que infiere cómo deben ellos vivir todos estos mandamientos. Por lo general siempre les dicen lo mismo: ya no existe templo, ya no hay que presentar nada de esto. Esa es la excusa. Amén. Y los cristianos, no, ya el Mesías sacrificó, ya él pagó todo eso, no hay que hacer nada de eso. Entonces, ¿qué hace el pastor para solucionar el tema de las ofrendas? Pues se inventa las ofrendas. Entonces se inventa el cumpleaños del pastor, vamos a recoger una ofrenda por el cumpleaños del pastor. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a inventar la ofrenda del aniversario del ministerio. Inventamos la ofrenda del aniversario del ministerio. Viene la fiesta de los niños, inventamos la ofrenda por los niños. Viene el Día de las Madres, la ofrenda por el Día de las Madres. Inventamos todas las ofrendas habidas y por haber, y ya de esta manera nosotros logramos pues solucionar un problema económico que existe en un ministerio, porque un ministerio es como cualquier ministerio: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio Público. ¿De qué viven todos estos ministerios? Pues de ingresos que reciben del arca del Estado. ¿Con qué sostiene usted el ministerio como este? Pues eso es. Vamos entonces a ver las ofrendas. ¿Qué dicen las ofrendas? ¿Y cómo eran utilizadas las ofrendas? Número 1, ofrenda de holocausto o olá. Ya aprendimos nosotros en el libro de Éxodo, ¿se acuerdan? Capítulo 29, del verso 38 al verso 46. Que diariamente el pueblo tenía que presentar una ofrenda. Verso 38 del capítulo 29. ¿Ve? Ofrendas diarias, la vieron allí. Entonces había una ofrenda diaria que presentar. ¿Y cómo el judío solucionó eso? Bueno, ellos hacen una oración en la mañana y una oración en la tarde. Alguien que me preste la sedacá, por favor. Alguien que me preste la sedacá y tráigamela acá, hijo, para mostrárselo a los hermanos que están conectados. Ellos hacen una oración en la mañana y una oración en la tarde, porque la ofrenda del holocausto, de acuerdo al capítulo 39, aquí está la sedacá, ¿ven? La ven todos, aquí está la sedacá. Gracias, hijo. Entonces ellos, como la Torah dice que en el capítulo 39 que va a presentar una ofrenda en la mañana y otra en la tarde, entonces ellos, pues todas las mañanas y todas las tardes, hacen una oración que se llama la oración de la mañana y la oración de la tarde. La oración de Shaharit y la oración de Minha. Ahora la Torah dice que cuando tú vienes delante del Eterno nunca debes venir con las manos vacías. Entonces ellos presentan un sacrificio, o sea, una moneda. Es un sacrificio, ¿no? De acuerdo a lo que ellos pueden y lo que tienen. Y de esta manera ellos presentan su holocausto diario. ¿Acaso Pablo no nos enseñó lo mismo a nosotros y nos dijo que nosotros somos justamente un sacrificio al Eterno? ¿Se acuerdan? Él mismo dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio diario al Eterno. Entonces es lo que hacemos nosotros. Entonces, si tú quieres y no tienes la sedacá porque tú vienes a la casa del Señor, tú te presentas tu sacrificio diario en tu casa, en la mañana, en la madrugada,
Porque en el judaísmo enseñan que la oración de la mañana, desde la madrugada hasta las 11 de la mañana. A cualquier hora de la madrugada te levantas 5, 6, 7, 8, 9 de la mañana, 7 de la mañana. Tienes hasta las 11, haces tu oración. Y si tú vienes al templo, cuando vienes tú presentas esa ofrenda que guardaste el lunes, el domingo, el martes. Y cuando llegas el martes lo depositas en la canasta de la Sedacá. O si vienes al Shabbat, una vez al Shabbat, bueno, yo guardo mi ofrenda diaria y cuando voy al Shabbat lo llevo y lo presento en el Shabbat. O si vengo una vez al mes, o si vengo una vez al año, es algo personal entre tú y el Eterno. Y solo el Eterno va a poder juzgar tu sinceridad y tu honestidad. Amén. Entendemos todos entonces lo que es una ofrenda diaria, lo que es una ofrenda de holocausto. En aquel entonces el animal era quemado, era entregado al Eterno, y de esta manera se sacrificaba al Eterno. Capítulo 28, libro de Números. Fíjense que ahí hay una repetición nuevamente, muy parecida. Lo tenemos todos. 28:1 dice: habló Yahweh a Moshe diciéndole: da orden a los hijos de Israel, no da órdenes. Tendrán cuidado de presentar mis ofrendas. ¿De cuál? De sacrificio. O sea, el holocausto, ¿ves? Y el pan de mis ofrendas. ¿Cuándo se presentaba el pan de las ofrendas? En el capítulo Levítico, ofrenda de vegetales, ofrenda de oblación, o sea, era la ofrenda que se comía en su debido tiempo. Verso 3. Y también dile: esta es la ofrenda del sacrificio, o sea, del holocausto, o sea, la dolá, pues, que presentarán ante Yahweh: 2 corderos de 1 año sin defecto, cada día en holocausto completo. 1 de los corderos al amanecer y el otro cordero al atardecer. ¿Qué les parece? ¿Estamos claritos? No hay duda, ¿verdad que no? En aquel entonces el animal se quemaba, pero ya dijimos, ¿qué dicen los judíos? A ver, que ya no hay templo, ya no hay que presentarlo. ¿Qué dice Shaul, Pablo? Que nosotros ahora somos ese sacrificio vivo, grato y agradable a Dios. ¿Qué dicen los hermanos de la casa de Judá? No vengas delante del Eterno, porque la Torah dice: con las manos vacías deposita una ofrenda. Esa ofrenda que se deposita es una ofrenda de holocausto. En aquel entonces el cordero era quemado. Y dicen las escrituras, lo van a ver ustedes por aquí más adelante luego, si es que no lo vieron ya. Vamos nuevamente a Levítico 1. Que todo el animal era quemado, todo el animal era quemado, con excepción del cuero del animal. El cuero del animal era utilizado, era como una bendición que le quedaba a los coanín para las necesidades que ellos tenían en cuero, ya sea para sus casas, para sus necesidades, ¿no? Bien, ¿estamos claritos hasta ahí? Para todo lo que ellos necesitaban. Levítico 7, Vallicra 7, verso 8, para que vean que no todo lo de la ofrenda de holocausto se quemaba. 7, verso 8. Aleluya. Lo tenemos todo. Dice: respecto al Cohen que ofrece el holocausto, o sea, la ofrenda de Olá, pues, ¿no? Ya la leímos en el capítulo 1, ¿no? Ahí dice Olá. Lo que pasa es que la versión suya fue traducido, pero ahí dice Olá. Dice:
Por el pecado de alguno, el sacerdote que ofrece el holocausto completo. Por el pecado de alguno, ¿qué va a pasar con la piel? La piel del holocausto, o sea, del completo que se presente, ¿será para quién? ¿Para quién? Vio que había una porcioncita, algo le quedaba ahí, que eso luego le servía a él, pero el resto era quemado. ¿Qué usted cree que pasa cuando usted presenta una ofrenda de holocausto aquí y compremos un saco de cemento? ¿Podrá ver el cohen ese saco de cemento? Y si compramos pintura para pintar la parte externa del templo, y así sucesivamente, el gas para la preparación de los alimentos, todo aquello que se ha utilizado, que se queme. Yo no sé cuántos de ustedes han utilizado esa frase, aquí en Panamá es muy común, hermana Patricia, decir, yo no sé en qué me esfumé el dinero. El dinero se me esfumó. Dejan una alegoría al que fuma. El que fuma, entonces ve el humo y se desaparece. O sea, se desaparece. Literalmente se desaparece. Cuando usted quema un animal, ¿qué pasaba con él? Solo la ceniza. Eso es cuando usted invierte. Entonces, el dinero o la ofrenda de Olá, ¿sí? Que en aquel entonces dice que era un cordero en la mañana y otro en la tarde, y dice cómo tenía que ser el cordero y el tamaño del cordero. Hoy, siguiendo un poco nosotros lo que hacen los hermanos de la casa de Judá y lo que hacen, lo que aprendimos de acuerdo a lo que nos enseña Pablo, esa ofrenda, que además de ser nosotros y de no venir con las manos vacías, es utilizada para aquellas cosas que simplemente son quemadas y que no se pueden ver. Cuando pagamos la luz eléctrica, por ejemplo, nosotros no lo vemos, ¿verdad que no? El dinero simplemente es tomado y traspasado y llevado ¿a dónde? Pues a la institución, a la empresa encargada de ofrecernos la luz. Entonces esa era una aplicación, es una aplicación que se le da hoy en día a la ofrenda de Olá, a la ofrenda de holocausto, a la ofrenda encendida, a la ofrenda de ascensión, a la ofrenda quemada. De esta manera es utilizada la ofrenda quemada. Por eso es muy importante que cuando usted venga a la casa del Señor, siempre acuérdese, siempre usted debe presentar su ofrenda de holocausto. Cuando usted llega aquí, usted toma un sobrecito y lo llena, nunca se olvide que independientemente de otras ofrendas que usted tenga que presentar, y ahora usted lo va a ver, siempre tenía que presentar la ofrenda, ¿cuál? Wilmer, diaria. Era la ofrenda presentada en la mañana y presentada en la tarde. Esa ofrenda diaria es la que está en Levíticos 1, es la que está en Éxodo 29, 38 en adelante, y es la que está en el libro de Números, de Barín, de Barín, sí, Deuteronomio 8, es la que está en Números 28. Esa es holocausto. Siempre, nunca olvide presentar su ofrenda de holocausto. O la puede llamar ofrenda de Olá, o la puede llamar ofrenda encendida, o la puede llamar ofrenda de holocausto. ¿Cuánto es? Le dijimos, ahora usted es guiado por el Espíritu Santo. Usted le da el valor a su cordero. Puede ser un centavo, puede ser 100. Eso es algo entre usted y el Eterno. Amén. Usted es la que va a sentir, usted es el que debe sentir esa guía, diciéndole, Padre, yo sé que hoy no hay templo para quemar un cordero. Pero tú has dicho que esto no ha sido abolido. Nuestros hermanos de la casa de Judá han entendido esto. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, de donde venimos nosotros, nos enseña que ahora nosotros somos ese sacrificio vivo, pero que igual no podemos venir delante del Eterno con nuestras manos vacías. Esta es nuestra ofrenda de holocausto. Capítulo 2, ofrenda de vegetales, ofrenda de oblación. Entonces esta ofrenda era igual, pues.
Esta ofrenda, dice, siempre tenía que ser presentada con la ofrenda del holocausto. Nunca podía ser presentada sola. Por eso es que cuando usted trae su ofrenda del holocausto, usted al lado debe poner ofrenda de vegetales, o ofrenda de cereales, o ofrenda de oblación. Siempre ella iba a acompañar a la ofrenda del holocausto, porque con ella, acuérdense que era utilizada para la preparación, ya sea de los diferentes inciensos, con la cual luego eran quemados y subían como olor agradable, fragancia agradable al Eterno. Nunca ellas eran presentadas solas. Vamos a Éxodo 29 para ver qué nos dice Éxodo 29 y luego nos vamos a número 15 para que ustedes lo puedan ver ahí igualmente cómo eran presentadas esta ofrenda. Mira, usted lo puede ver ahí, ¿ve? Dice Éxodo 29, verso 42. Éxodo 29, verso 42. Dice, será un holocausto continuo, completo, a través de sus generaciones. ¿Se dan cuenta por qué la ofrenda de holocausto se presentaba o se presenta hoy en día? ¿Y por qué el Mesías no la pudo abolir? Lo que nosotros tratamos de ver cómo podemos aplicarla de alguna manera a estos tiempos y a nuestra realidad. Pero lo que no podemos es ni inventar una ofrenda nueva, o sea, la ofrenda por el Día del Niño, ni tampoco podemos sacrificar animales en este lugar. No sé si me explico. Primero porque sanidad, el Ministerio de Salud no nos lo permitiría. La Sociedad Protectora de los Animales también nos cae encima. No sé si me voy a explicar. Iríamos contra la ley y vamos a desaparecer. Todos vamos presos, empezando conmigo. Soy el líder espiritual. Nos llamarían sectarios y bueno, problema muy serio. Entonces tenemos que adecuarnos a la realidad y a lo que estamos, pero no podemos dejar de presentarla, sino presentarla ahora en Shalom, guiado por el Rúa. Bueno, aquí no dice que había que, pero entonces vámonos a eso sí ahora, como dijimos, al número 28. Números 28. Y yo creo que ya me comió el tiempo. Aquí está mi noble. Número 28, en el verso 1, dice que hay que tener mucho cuidado de no dejar de presentarlas. En el verso 3 y 2 dice que debe ser en la mañana y en la tarde. Y en el verso 4 dice que debemos presentarla con 1/10 de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. ¿Se da cuenta? No podía ser presentado solo el animal solo, sino tenía que ir acompañada con harina, con aceite. Y el verso 7, ¿qué más llevaba? ¿Ofrenda de qué? De libación. Y a su nombre. ¿Se da cuenta? Entonces, ellas siempre iban juntas. Por eso que cada vez que usted presente su ofrenda de holocausto, tiene que presentar su ofrenda de vegetales. Allí, aunque sea un centavito, Padre, tú me bendices con una lata de aluminio, la vendí. Y esta otra de aluminio también la vendí. 1 centavo de ofrenda de holocausto, 1 centavo de ofrenda de ¿qué? De vegetales. La presenté, cumplí con ello. Amén, pueblo. Esta ofrenda, cuando usted la lea con calma, capítulo 2 del libro de Leví, de vegetales, usted va a ver allí que una porción de esa ofrenda era para el Cohen. ¿Bien? Verso número 9 del capítulo número 2. Verso 9 de capítulo 2. Dice, después del Cohen tomará su porción memorial de la ofrenda de cereal y la ofrecerá encima del altar.
O sea que él tomaba algo para él, Luis. Ahorita Luis, el Cohen tomaba algo para él, para que él también pudiese presentar su ofrenda. ¿Entendió, hermana Dayan? Él también tenía que presentar. Porque él, su función, ¿cuál era? Trabajar todo el tiempo en la casa del Eterno. Él no trabajaba secularmente. Como él no trabajaba secularmente, pero él también tenía la obligación, Luis, de presentar ofrenda de cereal. Entonces él tomaba una porción para él, para la ofrenda de él. Y el verso 9, hermana, después que él tomaba esa porción para él, verso 10, ¿qué dice? Hermana Patricia, verso 10, el resto de la ofrenda de cereal, ¿para quién es? Para el Cohen y sus hijos. Entonces ahora sí va entendiendo poco a poco dónde el Cohen va a tener para su cumpleaños, sin que pida a él la ofrenda de cumpleaños. ¿Se da cuenta? Estamos entendiendo, ¿verdad que sí? De ahí él va entendiendo dónde él va obteniendo para él y sus hijos, y no esté inventando ofrenda de cumpleaños, ofrenda del Día del Padre, ofrenda de aniversario de boda, ofrenda de caballero, ofrenda de la familia pastoral y todas las ofrendas que se han inventado en el mundo secular. No, yo presento mi ofrenda de cereal y yo sé que una porción de esa ofrenda del cereal es para que el Roe también presente su ofrenda y para que él también tenga una porción para él y sus hijos y a su nombre. Vamos entendiendo, ¿verdad que sí? Cuando era presentada esta ofrenda, siempre ella va de la mano con la ofrenda de holocausto. Siempre es utilizada. Con eso nosotros entonces compramos la libación. ¿Qué es la libación? A ver, el vino, el aceite, las velas, estas velas que ustedes ven aquí, que son carísimas, son eléctricas, son caras. Hay que comprarlas. El aceite que se utiliza viene por los cables eléctricos. Ahora ya no es el aceite de olivo machacado, ahora es eléctrico que viene, ya que sí se enciende. Entonces, para eso una porción de la ofrenda de vegetales ofrecida. Para los alimentos de los que trabajan en el lugar, en este lugar, durante la semana, mientras todos ustedes trabajan, laboran, mientras todos ustedes están haciendo y desarrollando sus proyectos, ¿verdad que sí? Gracias a la bendición del Eterno, hay 1, 2, 3, 4, hasta 5 a veces, viendo cómo mejoramos la casa del Adón. Y a su vez, proveyendo para ellos también, porque ellos también necesitan llevar para los suyos, proveer para los suyos, ¿no? Entonces una porción de ella es tomada para ellos. Ya para terminar, porque son ya las 7:30, ya tenemos ya 45 minutos, la ofrenda de paz. ¿Cuándo era presentada la ofrenda de paz o la ofrenda de shalom, la ofrenda de paz? Por lo general, siempre la ofrenda de paz era una ofrenda de reconciliación con el Adón, con el Señor. Cuando el pueblo estaba haciendo cosas que no eran correctas ante el Eterno, cuando el pueblo no estaba haciendo las cosas bien delante del Eterno, pero el Eterno no dejaba de bendecirle, el Eterno no dejaba de estar allí a su lado. Había un temor en la persona, había un miedo en la persona de que en un momento dado el Eterno podía molestarlo porque no estaba haciendo las cosas bien, porque no estaba haciendo las cosas con celo. Para esto fue dejada esta ofrenda, para presentarla ante el Eterno y decirle: Padre, ten misericordia de mí. Porque esta ofrenda era comida en cualquier lugar, porque parte de esta ofrenda que se entregaba o que se presentaba al Eterno, una porción también era para el líder, para el Cohen, y una porción la tenía que comer quien presentaba la ofrenda. Por lo general, quien presentaba la ofrenda tenía que bendecir a alguien que tuviese una necesidad. Por lo general siempre era un extranjero, o podía ser un huérfano, o podía ser una viuda. Entonces esta persona presentaba esta ofrenda de paz al Eterno. Esta ofrenda de paz tenía que compartirla, una porción para el líder espiritual que presentaba en la casa del Adón, el resto él la llevaba, la compartía. Él tenía que comer parte de esa ofrenda junto con la persona a quien él había escogido y sentido
que se merecía esa bendición. En otras palabras, no era más que una actitud del Adón del Señor para que la gente aprendiera a dar al prójimo, al necesitado. Y para que entendiera que Dios tenía misericordia, que el Eterno tenía misericordia y que perdonaba si la persona se arrepentiese de corazón y aceptaba que no estaba haciendo bien. Por mencionar un ejemplo, yo decido presentar una ofrenda de paz, $10. Bueno, esa ofrenda de paz la divido entre tres, $3.50, deposito en la casa del Adón. El resto de los $7 o $6.80, lo que me quede ahí, los $3, 3 más 3 son 9, 13.35, 3.35. El resto $7.70, yo, como ya lo presenté ofrenda de paz, invito a un hermano a comer, una hermana a comer, y comparto con ella, comparto con el niño, comparto con ese necesitado, que yo sé que tiene una necesidad, y que por misericordia yo quiero que el Eterno detenga su mano y no me amoneste. Y yo me comprometo a cambio a no seguir fallándole. De esa manera era presentada la ofrenda de paz. Entonces, diariamente yo debo presentar mi ofrenda de holocausto y mi ofrenda de vegetales. ¿Cuándo presento la ofrenda de paz? Ya entendieron, cuando yo hago cosas que no están bien delante del Eterno. Capítulo 4, ofrenda por el pecado. Por lo general era una ofrenda que se presentaba cuando la persona de una manera involuntaria cometía un pecado, cometía un error solamente. Usted llegó a un lugar y pidió un emparedado y se le olvidó y se le dieron con jamón y usted empezó a comerse los jamón de puerco y después se enteró que tenía puerco. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Presenta una ofrenda por el pecado. Esa no te exime de que tengas que presentar tu ofrenda diaria y la ofrenda de vegetales. Tienes que presentar tu ofrenda por el pecado, un pecado involuntario. Amén. ¿Cuándo se presenta una ofrenda? Ya le dijimos, cuando usted comete un pecado involuntario. Ofrenda por la culpa, por la culpa. ¿Cuándo se presenta esta ofrenda? Bueno, cuando usted es hallado culpable por una situación X determinada y usted se negó, usted dijo que esto no era de esta forma. Usted tocó, por ejemplo, algo involuntario, tocó un animalito que no tenía que tocar. Ahí mire, lo dice el verso 2, ¿ven? Igualmente cuando una persona toque cualquier cosa inmunda, ya sea un cadáver de alguna fiera inmunda. Usted trabaja pues como mi hermana que es enfermera y llegó a una parada y está una persona durmiendo y usted cree que está durmiendo y usted, él nunca se levantó. Ese es un pecado involuntario, ¿me entendió? Es un pecado de no, usted es culpable, usted tocó a esa persona. Tocó una inmundicia, una segregación. Por ejemplo, usted trabaja en una casa de familia y le lavó la ropa a sus jefes manchados de semen o manchados de sangre, etcétera. Usted tocó una inmundicia. Bueno, ahí dice que usted debe presentar, ¿no? 4, cuando usted jura con sus labios, dice, para hacerlo, dice, un mal o un bien de alguna persona. Dice 4, si alguien jura con labios discriminatorios para hacer el mal o el bien, o en alguna cosa que el hombre señale con juramento, es indolente respecto a ello, él sabe que pecó de una de estas cosas. Cuando tú juras, pues, sin importar, te lo juro que yo acepto y esto así, eso está malo delante del Eterno. Amén. Y ya al último, la ofrenda por fraude. Cuando usted comete un fraude y se le pescó, usted hizo trampa, se encontró una cartera y se la llevó aquí en la congregación, encontró un celular y se lo llevó y no dijo nada, pero lo rastrearon y le encontraron el celular. Después alguien se dio cuenta, llegó a su casa, limpió su casa y le encontró en su casa la cartera de la hermana con la licencia o con la cédula. Usted no la votó porque no se preocupó, qué sé yo. En estos casos usted presenta una ofrenda llamada ofrenda por fraude. Mis amados, van a ser las 7:45. Yo creo que Instagram me va a cortar y quiero que me corte sin antes despedirnos.
Pongámonos de pie para que oremos y le demos gracias al Eterno por el mensaje de este día. Seguimos aprendiendo, no se preocupe, no se desespere. Usted va a seguir aprendiendo, aprenda más sobre Torah, sobre estas formas bien sencillas de aprender la Escritura. No se desespere por los benditos calendarios, que si es el de Perecelorio, que si es el de Enoch, que si es el calendario de fulano, sutano, mengano. Mire, tranquilo, tenga shalom. Viva lo mental de la Torah. Andresito, si le subo el volumen, acuérdense que esa siempre se le baja el volumen, hijo, siempre. Cierra los ojos conmigo y démosle gracias al Eterno por la palabra. Después le damos gracias al Eterno por las ofrendas y cerramos dándole gracias por los alimentos. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo. Nos santificas con tu palabra, con tu Torah, con tus mandamientos. Y nos enseñas el precepto, darte siempre las gracias por tu palabra. Bendice el mensaje de este día. Bendice a Abacadosh, Yahweh, tu palabra que ha edificado nuestras vidas. Padre, si no hemos entendido algo, permite que tu pueblo tenga shalom, que pueda comprender las palabras del Mesías dichas a Kefas. No te preocupes, que lo que no has aprendido ahora lo entenderás después. Padre, gracias por las ofrendas de este día, presentadas por tu pueblo, mi Rey, en este cierre de Shabbat, por el Mazer, por la ofrenda del holocausto, las ofrendas de vegetales, y por cualquier otra ofrenda que tu pueblo haya tenido la necesidad de que presentarlas. Bendice las ofrendas de vegetales para compartir los alimentos en este día. Bendice una vez más a los hermanos que vinieron desde tierras lejanas, a la familia de mi hermano Guillén, desde El Salvador, a su esposa que está con nosotros, a su hija Tercita que igualmente está con nosotros. Que estos días en Panamá sean días de alegría para ellos, sean días de regocijo para ellos, sean días, Padre, de bendición para ellas. Que cuando ellas regresen a su país puedan decir: Padre, no nos equivocamos. El viaje que hicimos a Panamá era necesario, fue prudente y fue de bendición para nosotras. Y fue de bendición para la congregación donde estuvimos y con quien estuvimos. Bendice mientras tanto a mi hermano Guillén allá en El Salvador. Guárdalo a él y a toda su familia, a sus hijas, a la congregación donde ellos están, Padre. Bendice a nuestros hermanos que se han conectado, tanto desde aquí como desde afuera, quienes han estado con nosotros. A nuestra hermana Sol en San Miguelito. Bendice a nuestro hermano, aleluya, Valencia, y al resto de los hermanos que se han conectado en el vivo con nosotros, a nuestra hermana Shoshana, a May, allá en Chitré, ¿verdad que sí? A nuestros hermanos en Chiriquí, Baruch Hashem por ello. A nuestros hermanos Ricardo, el presbítero, Padre, bendice a tu siervo, Padre, en el poderoso nombre. A nuestra hermana Diana Kovalevsky, Padre, bendícela. Bendice a Neri Ávila, aleluya. A Lidiet Ábrego, a nuestra hermana Licheva allá en Texas, Padre. Bendice a todos aquellos que de alguna u otra manera han estado presentes con nosotros. Gracias por todo una vez más. En el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Estamos despedidos. Que tengan un Shabbat Tov, una bendecida familia. Todos ustedes, Shabbat Tov, bendecida familia. Se saludan entre todos ustedes. Por favor, Shabbat Tov a los de casa. Y entre todos ustedes, salúdense con un Shabbat.